Quiero comenzar esta lección con una pregunta. ¿Alguna vez hemos tenido alguna conversación con personas que hemos tratado de predicarles, hablarles acerca del Evangelio y que nos han preguntado en alguna manera si tienes el Espíritu Santo? O quizás estás lleno tú del Espíritu Santo. No sé si en algún momento se nos ha presentado esto. Cuando escuchamos preguntas como estas, ¿cómo solemos nosotros responder? Para muchos, estas preguntas generan mucha confusión, ¿verdad? Quizás incluso inseguridad en nosotros o incluso temor, porque me falta entendimiento en cuanto al tema. Porque no sabemos qué significa realmente estar llenos del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que sin duda hoy existe mucha confusión acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta idea si podemos ser llenos del Espíritu hoy en día también. Incluso cuando hablamos acerca de Dios, Natanael cantó el himno 71 que habla acerca del Trino Dios. A mí no me gusta tanto esa palabra, yo prefiero la palabra deidad, ¿verdad? Lo cual hace mención o hace referencia a Dios manifestado en tres diferentes maneras. Dios Padre, Dios Hijo, como también Dios el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y es fácil poder nosotros predicar y enseñar mucho acerca de Dios Padre, Dios Hijo, pero ¿qué de Dios el Espíritu Santo? Y sin duda existe mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Para muchos, ser lleno del Espíritu Santo se asocia únicamente con experiencias emocionales, manifestaciones extraordinarias, incluso milagros, y uno de los más famosos es hablar en lenguas, ¿verdad? Y como resultado, se ha creado una definición en cuanto a ser llenados del Espíritu Santo que no armoniza con la palabra de Dios. Y siendo que este tema ha sido dominado por el mundo religioso, y nosotros llegamos a reaccionar quizás de dos diferentes maneras. Número uno, quizás es mejor bien evitar este tema, considerándolo como un tema, lo titulamos como un tema demasiado delicado y quizás no debemos de tocar ese tema porque es difícil de entender. O simplemente lo ignoramos otra vez porque no lo entendemos completamente. Sin embargo, esta no debe ser nuestra postura. No debe ser nuestra postura. El apóstol Pablo, él siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente en el libro de Efesios, si van conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 18, dice a los santos de Éfeso, y no se embriaguen con vino, pues en eso hay desenfreno. Pero dice, más bien, dice Pablo, más bien sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Pablo estaba diciéndole a los santos en Éfeso que tenían que estar llenos del Espíritu. Y también nosotros hoy en día debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la idea que se está presentando aquí es en contraste de ser controlados por el vino y ser controlados por el Espíritu, no es simplemente la idea de el consumo de alcohol, sino el control que algo llega a ejercer sobre la vida de una persona. ¿Te domina esto o te controla esto? ¿El vino es el que te controla o el Espíritu Santo es el que te controla? Es el que te guía. Y es interesante lo que llegamos a mirar aquí en el texto, el verbo ser llenos.
Está en el tiempo presente y en voz pasiva, lo cual indica una acción continua. O es decir, sean continuamente llenos del Espíritu Santo o que sigan siendo llenos, continúen siendo llenos del Espíritu Santo. Es una acción que no va a parar. Es decir, permitir que el Espíritu Santo tenga continuamente control de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y déjenme decirles que la pregunta no es en sí si el Espíritu Santo es importante, porque yo no puedo decir que no lo es. Sí lo es. Es extremadamente importante para el Hijo de Dios, la hija de Dios. Pero la pregunta verdadera es, sino, ¿qué significa realmente estar llenos del Espíritu Santo según lo que dice la palabra de Dios? Y creo que Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando hablamos con alabanza. Noten lo que dice ahí en Efesios capítulo 5 y el verso 19 dice, dentro de ese contexto, ser llenos del Espíritu Santo, no nos estamos embriagando, ¿verdad? Porque está hablando de la conducta de aquellos que son hijos de Dios. Dice, para poder nosotros ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el verso 19? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso, como también a cada congregación local, que el cristiano manifiesta que está lleno del Espíritu Santo a través de una voz de alabanza a Dios. Nuestro canto llega a reflejar el amor que nosotros llegamos a tener para Dios. La alabanza es una expresión natural de una adoración sincera y gozosa hacia Dios. Y creo que así es como lo llegó a expresar en muchas diferentes ocasiones el salmista. Podemos leer muchos versos, pero el capítulo 34 y el verso 1 de Salmo. El Salmo 34 y el verso 1 dice el salmista, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista. Cuando el corazón está lleno de Dios, la boca no puede permanecer en silencio. La boca manifiesta que estamos llenos del Espíritu Santo. Y es importante entender, cuando regresamos en Efesios capítulo 5 y el verso 19, es importante entender aquí que no se refiere aquí el texto a una devoción privada, que yo debo de cantar cuando estoy solo en la casa y esas cosas, cuando estoy en el carro, canto los himnos y todo eso. No está hablando de una devoción privada hacia Dios, sino una práctica colectiva. Eso es lo que está hablando el texto. Notemos lo que llegó a enfatizar Pablo. Dice, hablando, dice la versión Reina Valera actualizada, dice, hablando entre vosotros. La idea de hablando entre vosotros, esa expresión está apuntando claramente a la asamblea de los santos, donde los creyentes se edifican el uno al otro por medio del cántico espiritual. En Hebreos capítulo 13 y el verso 15 nos da a entender que el cristiano lleno del Espíritu Santo es aquel que llega a ofrecer sacrificios de labios a Dios cuando está en asamblea con los santos. Lo que dice el verso 15 de Hebreos 13 dice, así que por medio de Él, por medio de Cristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cantamos porque amamos a Dios. Cantamos porque Dios ha ganado grandes victorias
en nuestras vidas. Por eso cantamos a Dios. Porque eso manifiesta mi gozo que yo tengo con Él, mi alegría con Él, la gratitud que yo tengo con Él. Y Él ha ganado grandes victorias para nosotros. Él ha ganado la victoria sobre el enemigo. Si no fuera por Dios, la idea de vencer al enemigo, eso no existe. Por eso canto. Dios me da la victoria, como predicó el hermano Barrera hoy por la mañana. Dios me da la victoria sobre el pecado. Si no fuera por Él, si no fuera por Cristo, no habría victoria sobre el pecado. Por eso canto. Si no fuera por Dios, no hay tal cosa como esperanza y salvación. Por eso canto. Y creo que esto nos recuerda como después de que Dios dio grandes victorias al pueblo en el tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que sucedió después de que los israelitas llegaron a cruzar el Mar Rojo? Cuando ellos llegaron a ver que estaban salvos de la amenaza de los egipcios. Cuando llegaron a mirar esos egipcios siendo devorados por las aguas, ¿qué es lo que hicieron? Israel entró en cántico a Dios por la gran victoria que Él ganó por ellos en Éxodo 15. ¿Qué en los tiempos de los jueces? Después de la victoria que ganaron sobre el ejército de Sísara, ¿qué es lo que hizo Débora y Barak? Ellos elevaron un cántico a Dios en Jueces capítulo 5. Por eso cantamos, porque Dios nos da victoria. El cristiano canta porque entiende que para mantenerse lleno él o ella del Espíritu Santo y también a la vez ayudar a otros a estar llenos del Espíritu Santo, es necesario permitir que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. ¿Y cómo logramos hacer eso? Noten lo que dice Colosenses capítulo 3 y el verso 16. Colosenses capítulo 3 y el verso 16 dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo, noten, habite abundantemente en vosotros. Como Pablo dice, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. El Espíritu Santo mora en nosotros por medio de la palabra que Él mismo ha revelado. Y esa palabra habita en nuestros corazones cuando cantamos verdades espirituales a Dios, como apenas terminamos de hacer. Y por eso se alegra mi alma. Por eso se alegra mi alma. Por esa razón debemos examinarnos seriamente. Podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo cuando no participamos en el canto de la asamblea de los santos. ¿Qué razón podemos dar al no cantar? Y podemos estar llenos del Espíritu Santo si no cantamos. El Espíritu Santo no puede llenar el corazón que no aprecia su palabra que se revela a través de esos cantos a Dios, que glorifican su nombre. El Espíritu Santo no mora en esa persona. Más bien se llega a entristecer con aquellos que no elevan su voz en alabanza a Dios. La pregunta no es si sabemos cantar. Ni si nos gusta la música, sino si nuestro corazón está lleno del Espíritu que no puede permanecer en silencio cuando el pueblo de Dios se reúne. Cada vez que entramos en la asamblea de los santos tenemos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestros labios,
de edificar a nuestros hermanos con verdades espirituales y permitir que la misma palabra revelada por el Espíritu Santo habite en nosotros abundantemente cuando estamos elevando nuestra voz en alabanza a Dios. Hermanos, cuando guardamos silencio, pudiendo cantar, no solo dejamos de alabar a Dios, sino que también dejamos de edificar el cuerpo de Cristo. Y si deseamos ser y permanecer llenos del Espíritu Santo, debemos participar activamente en la alabanza congregacional, cantando con entendimiento, con gratitud y con reverencia a Dios Padre. Un corazón lleno del Espíritu Santo siempre encuentra una razón para cantarle a Dios. La conclusión es clara y bíblica. Cristianos que están llenos del Espíritu Santo van a cantar a Dios. Van a cantar a Dios. Somos nosotros llenos del Espíritu Santo cuando llegamos a vivir vidas de gratitud. Noten lo que dice, regresando ahí en Efesios capítulo 5 y el verso 20. En Efesios capítulo 5 y el verso 20 dice la palabra de Dios. No solamente tenemos que cantar para estar llenos del Espíritu Santo, sino también vivir vidas agradecidas. Dice, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. El apóstol Pablo enseña que esta es otra evidencia clara de una vida que está lleno del Espíritu Santo. Un corazón agradecido con Dios. Y déjenme decirles que la gratitud no es algo opcional. No es algo opcional, ni circunstancial. Es una marca constante del creyente en Dios que vive bajo el control del Espíritu Santo. La gratitud no depende de qué nos sucede en nuestras vidas, sino de quién gobierna nuestras vidas. Y es interesante aquí en el texto que Pablo dice siempre. Dando gracias siempre, dice Pablo. La idea esa es porque la gratitud no puede limitarse solamente cuando nosotros estamos en asamblea. Por supuesto que nosotros estando aquí, debemos estar aquí con un corazón agradecidos. Porque si no fuera por Dios, si no fuera por Él enviar a su Hijo y su Hijo morir por nosotros en la cruz, esto no existiría. Por supuesto debemos estar agradecidos estando aquí. Pero el agradecimiento ¿se queda aquí? No. Pablo dice siempre. Cuando nosotros salimos de la asamblea de los santos, mi vida continúa siendo una vida agradecida hacia Dios. Dando gracias, dice el hermano Collie Caldwell en su comentario, dice, dando gracias nunca debe estar ausente de nuestra adoración o en nuestra meditación privada. Y no solamente eso, Pablo también en el texto dice, dando gracias siempre por todo. Déjenme decirles que es fácil para nosotros estar agradecidos cuando las cosas están caminando bien. Cuando yo puedo ver claramente las bendiciones de Dios que están siendo derramadas sobre mí. ¿Verdad? Es fácil yo estar agradecido con esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué cuando las cosas no son favorables? ¿Qué cuando las cosas no están caminando bien? El hermano Barrera el jueves había preguntado, hay muchas peticiones que se tienen que hacer aquí en esa lista en las oraciones. Pero ¿hay alguien que quiere orar por las pruebas que Dios me ha mandado? ¿Se recuerdan eso lo que dijo el hermano? ¿Qué cuando las cosas no son favorables?
¿Puedo yo encontrar agradecimiento incluso en esas cosas? Pablo sabía exactamente lo que estaba diciendo aquí. Pablo estaba escribiendo esta carta. ¿De dónde? Una situación favorable donde él estaba en vacaciones, allí en una isla en Grecia, disfrutando allí la playa, comiéndose ostiones. No. Pablo estaba escribiendo acerca del agradecimiento mientras que él estaba en la cárcel, hermanos. Y aún en estas circunstancias, él continuó con un espíritu agradecido a Dios. Él podía encontrar gozo incluso en las circunstancias no favorables en su vida. Nota lo que dice Santiago capítulo 1 y el verso 2 y el 3. En Santiago capítulo 1 y el verso 2 y el 3, porque tenemos que entender que incluso en circunstancias que no me agradan, que causan dolor en mi vida, incluso en esas cosas, Dios nos dice que debemos estar agradecidos. Santiago capítulo 1 y verso 2 y el 3 dice, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en tiempos fáciles. Dice, cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Qué bueno que Dios me mandó esta prueba porque yo necesito que trabajar en mi paciencia. Gracias a Dios. Soy muy agradecido con Dios porque estoy pasando por momentos difíciles. ¿Verdad que no es fácil hacer eso? Sin embargo, las Escrituras nos dicen que debemos de hacer eso. Nota lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y el verso 13 al 14. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 13 al 14. Dice, antes bien, gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Como que todo esto no tiene sentido. ¿Cómo podemos nosotros estar contentos, alegres, cuando estoy sufriendo? Lo que dice el verso 14, cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, somos bendecidos cuando pasa esas cosas. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero dice que somos bendecidos cuando pasamos por dolores y sufrimientos. Debemos de gozarnos en esas cosas. 2 Corintios capítulo 12, en 2 Corintios capítulo 12, noten lo que dice ahí. 2 Corintios capítulo 12 y el verso 10. 2 Corintios 12 y el verso 10. Dice, por eso me complazco en mis debilidades. Dice, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Note, cada una de estas cosas son cosas positivas. No, son cosas muy mal, según nuestra perspectiva. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Nosotros si pasamos por esas cosas estamos muy preocupados, con muchas ansias, incluso con la idea de que, ¿sabes qué? Mejor me dejo por vencido. ¿Cuántos hemos mirado cuando pasan por momentos así? En vez de dar gracias a Dios, ¿qué es lo que hacen? Se apartan de Él. Pero noten lo que dice Pablo. Por esto me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo dijo que cuando nos encontramos en esas dificultades, vamos a demostrar firmeza y fe en Dios. ¿Por qué no estar agradecidos por esas cosas? Por eso Pablo puede decir siempre y por todo, porque la gratitud no nace de las circunstancias en que nos encontramos. Nace de la fe, no de la comodidad. Yo solamente estoy agradecido cuando estoy cómodo, cuando están pasando bien las cosas. No, la Escritura no dice eso. La Escritura afirma claramente que la gratitud es la voluntad de Dios para sus hijos. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Vivir agradecidos no significa negar que va a existir dolor en nuestras vidas, sino confiar en que Dios está obrando aún en medio de ese dolor. Eso es lo que significa. Un corazón agradecido transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y de relacionarse con otros también. La gratitud produce humildad en nuestra vida, contentamiento y paz en nuestras vidas. Por eso Pablo exhorta también en Colosenses 3:15. La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud no es una sola ocasión, sino es una actitud permanente en el corazón, que manifestamos siempre y en todo tiempo. Cuando vivimos con gratitud, llegamos a glorificar a Dios. Y debemos de examinar nuestro corazón constantemente. ¿Somos más conocidos por nuestra gratitud o por nuestras quejas? Aprendamos a dar gracias a Dios aún en medio de las pruebas y dolores y sufrimientos. Practiquemos la gratitud en el hogar, en la iglesia y en nuestra vida diaria. Un corazón lleno del Espíritu Santo siempre encontrará la razón o razones para dar gracias a Dios, incluso en medio de dolores y dificultades. Eso es lo que hace un corazón agradecido, que está lleno del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando hay sujeción mutua en nosotros. Pablo concluye esa sección enseñándonos de una vida. Regresemos allí en Efesios capítulo 5 y el verso 21. Enseñando que una vida llena del Espíritu Santo se manifiesta a través de las relaciones entre los hermanos. Noten lo que dice en Efesios 5, 21. Dice, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La sujeción mutua no es una opción. No es una opción, sino una evidencia clara que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas. Y es interesante, otra vez más, saber que Pablo está utilizando una palabra griega, sometiéndoos, que es una palabra militar. Él sabía mucho acerca de la idea de militares, ¿verdad? Él miraba el ejército romano conquistar casi todo el mundo antiguo, ¿verdad? Y se usaba en ese sentido. Se usa para hacer referencia de la formación o alineación de tropas para la batalla bajo su oficial, comandante o general. Aunque eran ambos personas, ellos se sujetaban voluntariamente a la dirección de su general. Y la idea de sujeción involucra dando la voluntad de uno mismo a otra persona. Tú lidérame, tú guíame, ¿verdad? Tú pones los órdenes, ¿verdad? Voluntariamente sujetándonos a ellos. Y por eso el ejército romano tuvo mucho éxito. Entendían bien esa palabra.
Y esa actitud creo que inicia con la relación que tenemos con Jesús, ¿verdad? Uno elige voluntariamente a sujetarnos a Cristo, a su gobierno, sujetar mi voluntad, mi vida al gobierno y liderazgo de Jesús, ¿verdad? Yo elegí eso, nadie más. Nadie me forzó a tomar esa decisión, yo lo hice. Yo me sujeté voluntariamente. Así como los soldados se sujetaron voluntariamente a su general. En Gálatas capítulo 2 y el verso 20 dice: con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Quién te forzó, Pablo? Nadie. Yo mismo tomé la decisión voluntariamente. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y notamos, no llegamos a sujetarnos a Cristo por fuerza. Es porque yo elegí esa vida. Yo elegí esa vida. Nos llegamos a sujetar a aquel quien se le ha dado toda la autoridad, de Mateo 28 y el verso 18. Dios le dio esa autoridad a Cristo. Y yo me sujeto a esa autoridad. Y la idea de sujeción se llega a manifestar en las relaciones que nosotros llegamos a tener los unos con los otros. Exactamente como llegó a manifestar la voluntad de quien hemos decidido voluntariamente sujetarnos. Así Cristo nos enseñó. Lo manifestamos en las relaciones entre nosotros. Cuando llegamos a mirar, regresen a Efesios capítulo 5 y el verso 21. En Efesios 5, 21 dice: y sometiéndoos unos a otros. No tanto tiempo atrás finalizamos un estudio acerca de la idea unos y otros allá atrás. Unos y otros hace referencia a la relación que existe entre los santos. La referencia en cuanto a lo que existe entre los santos, la relación que existe entre nosotros, particularmente en la iglesia local. Someteos unos a otros, sin duda también entonces tiene que incluir o hace referencia a la relación que también entonces que existe entre los ancianos y la misma iglesia. Porque está hablando de esas clases de relaciones. En Hebreos capítulo 13 y el verso 17, en Hebreos capítulo 13 y se llega a comprobar con las mismas escrituras. Dice Hebreos 13 y el verso 17 dice: obedecer a vuestros dirigentes. Esta carta de Hebreos fue escrita a una iglesia local. Yo sé que hay algunos que tienen el concepto que fue escrito a judíos cristianos. No, fue escrito a una iglesia local que fue compuesto de puros judíos. Y dice: obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no os sería provechoso. Está hablando acerca de esa relación. Existe esa relación entre ancianos y la iglesia, ¿verdad? Y Dios, Cristo, aquel que nosotros voluntariamente nos decidimos sujetarnos a Él y que Él nos enseña su voluntad, nos está diciendo: ¿sabes qué? Yo tengo a aquellos que velan por tus almas, pero tú tienes que sujetarte a ellos. ¿Quién es el que puso a los ancianos dentro de la iglesia? ¿Nosotros? ¿Quién? Noten lo que dice en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20. Es interesante cómo el Espíritu Santo está involucrado en muchas cosas. Simplemente tenemos que ver y analizar las cosas. Noten lo que dice en Hechos capítulo 20 y el verso 28. Dice: ten cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Quién puso a los ancianos en la iglesia? Efesios también, Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Cristo, Dios,
mismo pone a estos hombres dentro de la iglesia para que nosotros nos sujetemos a ellos. Porque existe esa relación entre unos y otros. Ellos forman parte de esta relación dentro de la iglesia local. Dios, Cristo, el Espíritu Santo pone a esos hombres en una posición de autoridad dentro de la iglesia local. Ahora, pensemos en esto. Podemos estar llenos nosotros del Espíritu Santo si no nos sujetamos a nuestros ancianos. Oh, eso es interesante. La respuesta es no. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si no me sujeto a mis pastores. Esto incluye incluso hablar en contra de ellos y las decisiones que ellos toman con la iglesia. No estoy hablando de esas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Decisiones que tienen que ver con juicio que ellos toman para el beneficio de la iglesia local. Rebeldía y falta de sujeción a los ancianos va totalmente en contra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que estoy lleno de Él si no me sujeto a mis pastores. También va más allá de esta relación entre los ancianos y la iglesia. La idea de someteros unos a otros también nos lleva a desarrollar una actitud muy distinta que otros. Describe una actitud también en diferentes ocasiones, una actitud voluntaria de humildad, donde cada creyente decide considerar a los demás antes que a sí mismo. Eso está hablando la relación entre unos y otros, donde el Espíritu Santo llena el corazón de los hermanos, de los santos. El orgullo pierde su dominio sobre nosotros. En Filipenses capítulo 2 y verso 3 dice: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Qué está haciendo referencia? De la relación entre unos y otros. Exactamente lo que estamos mirando aquí. Someteos unos y otros. La idea implica también desarrollar una actitud de humildad. No solamente eso, también la idea de sujeción mutua no solamente nos lleva a desarrollar una actitud de humildad y de sujetarnos a nuestros ancianos, sino también es simplemente ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Noten lo que dice Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20 y el verso 27. Mateo capítulo 20 y el verso 27 dice la palabra de Dios. Y el verso 27 al 28 dice: y el que anhela ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice: de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La sujeción mutua también nos lleva a desarrollar una actitud exactamente como la de Cristo. Una vida llena del Espíritu se refleja en un espíritu que está dispuesto a servir a los demás. A servir a los demás. Pablo también dijo en Gálatas capítulo 5 y el verso 13, dice: vosotros fuisteis llamados a la libertad. Hermanos, dice: solamente que no uséis la libertad para la carnalidad. ¿Para qué usamos la libertad en Cristo? Más bien, debemos utilizar esa libertad ¿para qué? Servíos los unos a los otros por medio del amor. Servirnos los unos a los otros está incluido en esa relación que encontramos en Efesios capítulo 5 y el verso 21. El creyente lleno del Espíritu Santo no busca
no busca ser servido, sino servir. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si no estoy dispuesto a servir, si no sirvo a los demás. Donde hay sujeción mutua, va a haber unidad, va a haber paz y va a haber crecimiento espiritual. Un corazón lleno del Espíritu Santo se llega a evidenciar en una vida de sujeción mutua. Ya para concluir, ¿podemos ser llenos del Espíritu Santo? La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero no de la manera como muchos piensan hoy en día. Ser lleno del Espíritu no se define por manifestaciones emocionales. Pues yo sentí algo en mi corazón. No es nada de eso. No es nada de hablar en lenguas, ni de milagros. Eso tuvo su tiempo, pero no es en este tiempo. Se llega a manifestar por una vida que rinde todo el control al Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan claramente que somos llenos del Espíritu Santo cuando hablamos con alabanza, cuando vivimos una vida con gratitud siempre y por todo, y cuando practicamos la sujeción mutua entre esta relación familiar que existe en la iglesia local. Estas cosas no son opcionales, sino que son evidencias visibles de una vida que está controlada por el Espíritu, tal como Pablo lo enseña en Efesios capítulo 5 y el verso 18 al 21. Por lo tanto, no hay razón para evitar este tema, ni para sentir temor cuando alguien nos pregunta, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Yo voy a decir que, sí, gloria a Dios. Estoy completamente lleno del Espíritu Santo y te puedo enseñar cómo. Pablo nos dice claramente que se requiere para estar llenos del Espíritu Santo. La verdadera pregunta no es si conocemos la respuesta, sino que si estamos viviendo de acuerdo con ella. Esa es la verdadera pregunta. Examinemos nuestra vida hoy. ¿Reflejan nuestras palabras una alabanza sincera a Dios o guardamos silencio? Vivimos con un corazón agradecido en todo tiempo, incluso en esos momentos de dificultad. ¿Podemos encontrar algo de qué dar gracias en esos momentos difíciles? ¿Hemos manifestado sujeción mutua dentro de la iglesia? Pidamos a Dios que nos llene cada día de su Espíritu para vivir de una manera que lo glorifica a Él. Vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Seremos cristianos llenos del Espíritu Santo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, hay que trabajar en nuestras vidas.